Bien, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien ahí en casa. Hoy, yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, oncólogo médico, y hoy quiero platicar con expertos en inmunoncología, específicamente en cáncer de pulmón, y traemos un elencazo, en realidad, un súper expertos que ustedes conocen muy bien y conocen a la perfección. Presento inicialmente al doctor Manuel Magallanes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Presento también, por favor, al doctor Omar Macedo. Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jero? Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Omar. Feliciano Barrón, el doctor Feliciano Barrón. ¿Cómo estás, Feliciano? Hola, ¿qué tal, Jerónimo? Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer saludarte. Buenos días. El doctor Iván Romarico Espinosa. ¿Cómo estás, Iván? Hola, buenos días, Jero. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días. Gracias por la invitación. Y finalmente, pero no menos importante, el doctor Jorge Alatorre. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, Jero, muchas gracias. Saludos a todos. Bien, hoy quiero platicar y entremos un poquito de tema. Queremos platicar con la controversia, es un poquito de cáncer de pulmón, y tengo aquí unas preguntas que fuimos elaborando para saber cuál es su punto de vista sobre cáncer de pulmón y sobre todo algunos tópicos que pueden llegar a ser difíciles de contestar. A ver, en cáncer de pulmón, inicialmente, ¿en qué nos debemos fijar? Es decir, ¿cuál es el parámetro? Y si el parámetro es cambiante dependiendo de si es primera o segunda línea, ¿cuál es el parámetro en que nos debemos de fijar como meta en cáncer de pulmón? ¿Es sobre supervivencia global? ¿Es el hazard ratio? ¿Es la supervivencia a largo plazo? Empezaré con el doctor Manuel Magallanes. Por favor, Manuel, ¿cuál es tu parámetro a seguir? Pues es que el problema viene siendo, el problema se plantea en función de los objetivos primarios de los estudios, ¿no? Entonces, pues realmente, por ejemplo, hay estudios que tienen objetivos primarios como supervivencia global, hay estudios que han tenido objetivos primarios de supervivencia libre de progresión, y bueno, o sea, en realidad, mientras el estudio cumpla con sus requerimientos estadísticos o para lo que fue diseñado, pues la verdad es que los dos endpoints, a mi manera de verlo, son perfectamente bien aceptables. O sea, tanto es aceptable la supervivencia global como es aceptable la supervivencia libre de progresión. Por mucho tiempo pensamos que la supervivencia global pues era así como que el bien tutelado, como dicen en derecho del cáncer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dices, bueno, pues en general, cuando una de las agencias regulatorias lo que te piden es que impactes en general en la supervivencia global de los pacientes. Pero pues en general el problema es que muchos estudios, por el tipo de diseño, no están hechos para impactar en supervivencia global y sin embargo en el tiempo salen también positivos para supervivencia global. Entonces realmente creo que lo que tenemos que nosotros de alguna manera proteger es que si el estudio tiene un objetivo primario, pues irnos sobre el objetivo primario del estudio, es ser congruentes con eso y no estar realmente diciendo o descalificando de repente que este estudio no funciona porque no tiene supervivencia global, o este no funciona porque no tiene supervivencia de progresión. Realmente no tiene problema mientras la estadística del estudio esté bien hecha y mientras cumpla con los intervalos de confianza. Yo creo que para mí los dos objetivos son perfectamente bien equivalentes. Ok, Iván, medido como estos dos objetivos como mediana, es decir, sobre todo ahorita que estamos hablando de inmunoncología y que generalmente puedes hablar de pacientes vivos a largo plazo, que eso es uno de los factores que más nos gustan de la inmunoncología, pero al final, pues todos nos enseñaron a medir la supervivencia y la supervivencia libre de progresión como mediana. ¿Cómo debemos seguirla, a tu opinión? ¿Cómo debemos seguirla midiendo? ¿Realmente es la mediana la que nos explica todo? ¿Es el hazard ratio? Probablemente, yo estoy de acuerdo con el doctor Magallanes en el sentido de que la inmunoterapia nos vino a enseñar nueva estadística, ¿no? No necesariamente todos los pacientes que no tienen beneficio, por ejemplo, en sobrevida libre de progresión, no van a tener beneficio en sobrevida global, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en el sentido de que primero debemos tomar, a mi punto de vista, el hazard ratio en primera línea, por ejemplo. Para mí es el más importante. Sin embargo, no dejo de ver los largos supervivientes. Y en ese sentido, la verdad es que los dos parámetros para mí importan, ¿no? Al final del día yo creo que eso nos ha enseñado la inmunoncología, ya sea con o sin tratamiento. Creo que el beneficio es muy importante en ambos rubros y debemos de tener en cuenta que
Para mí el hazard ratio y también al final del día los largos supervivientes son importantes. Creo yo que nos falta mucho por hacer. Al final del día no tenemos todo contestado. Creo que el hazard ratio tampoco es la mejor medida porque sabemos que hay algunos pacientes que a pesar de tener un beneficio en ese parámetro siguen no teniéndolo a largo plazo. Entonces tenemos que trabajar en ver una forma diferente de evaluar. Sin embargo, por lo pronto, creo que la búsqueda de biomarcadores podría ayudarnos a mejorar los resultados que hay en hazard ratio y en largos supervivientes, ¿no? Jorge, cuando tú necesitas escoger entre uno u otro medicamento, tenemos varios medicamentos de inmunoterapia, la verdad es que todos muy, muy útiles. Cuando tú necesitas escoger entre uno u otro medicamento o analizar los diversos estudios sobre estos medicamentos, ¿en qué te fijas más? Ya el doctor Magallanes decía, bueno, ahí metodológicamente están diseñados para un objetivo primario, que puede ser supervivencia libre de progresión, puede ser supervivencia global, hay que respetarlo, ok. Pero si tú quieres compararlos, ¿cuál es el parámetro que tú sigues para decir, híjole, este es mi gallo, este no es mi gallo, o este es el que me gusta más, etcétera? Sé que es difícil ahorita poner un gallo, no te pido eso, simplemente es en qué te fijas tú en cada uno de los estudios para tomar esa decisión. Creo que es como que muy buena pregunta, porque yo creo que no es como solamente un resultado al que me fije. Por ejemplo, cuando son TKIs, me fijo en sobrevivencia libre de progresión como mi parámetro más importante, digamos. Ahora, para ver la eficacia de un medicamento. Cuando vemos quimioterapia, sobrevida global. Obviamente yo ese es el parámetro que tengo, pero en inmunoterapias, la verdad es que todavía no lo entiendo muy bien, porque las medianas de sobrevida son relativamente no tan grandes en muchos de los estudios. En sobrevivencia libre de progresión, en sobrevivencia global sí hay unas separaciones que son muy interesantes. Estamos viendo 32% más o menos de vivos a 5 años, que con quimioterapia era el 3%, y que en el estudio el 66% recibieron Pembro segunda línea, y que alcanzaron 16%. Entonces, realmente el resultado, aunque obviamente es un desenlace secundario, porque el primario pues se cumplió con las medianas, pero la pregunta es si vamos a poder controlar esta enfermedad durante un periodo duradero, o como decimos, si se pueden curar algunos pacientes. Eso no se va a ver en la mediana. Entonces, el desenlace al final es complejo, porque eso es la suma de algunos desenlaces, y yo me fijo en el tipo de tratamiento y en el estudio en general, y creo que es algo, por eso nos lo ha complicado mucho, porque como decías, ¿cómo nos lo enseñaron? Nos lo enseñaron, bueno, la mayoría de los que estamos acá, que estamos, bueno, es que está Feliciano, es el más joven y que le ha tocado a lo mejor diferente, pero nosotros nos enseñan con quimioterapia sobrevivencia global, pero esto ha ido cambiando, la verdad. Feliciano, ¿tú cómo lo ves? Es decir, sobre todo este punto de supervivencia global, ¿no? Porque al final hay detractores que dicen, bueno, sí, es que para que tú tuvieras una supervivencia, por ejemplo, con nivolumab del estudio en segunda línea, de 15% a 4 años, para eso tuviste que tener 85% de muertos durante esos 4 años, ¿no? Y lo que tú quieres es abarcar o tratar de ayudar a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pues, bueno, es realmente algo, desde mi punto de vista, impresionante que el 15% de los pacientes estén vivos a 5 años cuando utilizamos inmunoterapia. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, ¿cuál se vuelve el factor más importante? Esto solamente aplica a segunda línea, pero a primera línea sí es importante que nos fijemos más en el hazard ratio. En la totalidad de los pacientes, ¿cuál es tu impresión, por favor? Hombre, antes que nada quisiera dar las gracias a George por el halago, por decirme chiquito. Por lo de joven. Por decirme joven, perfecto. Lo chiquito, pero el más joven de nosotros. Muchas gracias, Jorge, por el halago. Bueno, primero que nada tenemos que partir de saber bien o definir bien el concepto de un HR, ¿no? Entonces, definitivamente creo que los métodos de análisis de supervivencia se han convertido en una herramienta imprescindible para la investigación biomédica y para el desarrollo de los ensayos clínicos. O sea, definitivamente es uno de los objetivos que tenemos que buscar cuando hacemos investigación, sobre todo en la rama de biomedicina, ¿no? Entonces, y este elemento precisamente, este HR, este hazard ratio, se vuelve importante en la medida de que el evento se va presentando conforme el tiempo, ¿va? Entonces, está muy claro que debemos dar el mejor golpe desde el principio,
y el mejor golpe, pues en este caso es la inmunoterapia, bien sola, bien en combinación, que ese ya es otro tema, pero definitivamente de eso dependerá el parámetro a evaluar. Recordemos que en esto no son cosas únicas, o sea, la mediana va acompañada de un valor de P, y esto va acompañado de un hazard ratio, y el hazard ratio va acompañado de un intervalo de confianza. Entonces, realmente todos son parámetros importantes, y lo que determina la validez de un estudio y el impacto de un estudio es que todo sea consistente. Una ventaja en mediana de supervivencia que sea no solo estadísticamente significativo, sino clínicamente significativo, que vaya acompañado con un intervalo de confianza no demasiado amplio, sino lo más estrecho posible. Eso es lo que determina un valor de un estudio. Bien, un poquito otro tema controvertido. Voy a empezar contigo, Iván, porque yo sé que te gusta mucho el PDL1 como biomarcador. ¿Lo utilizas? Sé que no solamente utilizas PDL1, utilizas TMB, lo estás utilizando en tu práctica diaria. ¿El PDL1 es realmente importante en primera línea? Y luego déjame retarte un poquito más. En segunda línea, donde además en segunda línea en todos los pacientes se ven beneficiados. Entonces, ¿debemos continuar haciendo PDL1? Bueno, muchas gracias primero por la pregunta. En general, la verdad es que yo soy fan de los biomarcadores. Creo que con un poquito de intención para tratar un paciente, un poquito de idea para tratar un paciente en específico, puedes hacer subpoblaciones y estos biomarcadores te ayudan a tener una mejor respuesta, mejor sobrevida global y demás, ¿no? Obviamente el PDL1 no es perfecto. Claro que es un biomarcador que le ha costado mucho, igual que otros biomarcadores, por ejemplo TMB, pero creo que es el biomarcador que tenemos más a la mano y que ha funcionado al final del día en pacientes, por ejemplo, en primera línea, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momento. ¿Por qué hacerlo? Porque hay súper altos expresores también que no necesariamente requieren, por ejemplo, quimioterapia. Y habrá algunos pacientes que no están en condiciones de recibir platino. Entonces, en ese contexto, yo creo que a largo plazo sí te beneficia. Bueno, habrá que todavía dilucidar quiénes realmente son esos pacientes que se benefician mucho. Y en segunda y en tercera línea, pues es un poquito más complejo. Sinceramente, yo lo que creo es que al final del día el paciente tiene que ver en algún momento inmunoterapia. Por supuesto, si tú lo sesgas un poco más con algún biomarcador, tú puedes tener una idea clara de cómo va a responder, porque habitualmente la probabilidad de que responda mientras más PDL1, expresión de PDL1, ya sea en células tumorales o en células inmunes, puede ser que el paciente tenga mayor tasa de respuesta. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí son importantes. Deben de hacerse, me parece, en todos los pacientes de primera línea. Y en segunda, habría quien discute sí o no. Yo en lo personal pienso que a pesar de que no es un buen biomarcador en segunda línea, porque hay estudios que no lo necesitan, francamente solo lo único que lo necesita es el Keynote, yo esperaría que lo utilizáramos de una manera para saber qué tanta probabilidad tiene el paciente de responder en general, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias. Feliciano, realmente el PDL, o sea, ¿quién tiene el poder de los biomarcadores? ¿El PDL1, o sea, el PDL1 realmente tiene importancia, va a perder importancia, debemos empezar a voltear hacia TMB, debemos empezar a tratar de unirlos? ¿Cómo tomas tú las decisiones? Y lo digo porque también sé que ustedes, tanto tú como Mar como Oscar, tienen en el INCAN la posibilidad de hacer secuenciación de neogeneración que miden PDL1. No sé si están tomando TMB allá. Tengo entendido que algunos pacientes, pero entonces, ¿cuál se vuelve el factor más importante? Y al momento de decidir, ¿qué es lo que toman ustedes primero? ¿Es el PDL1 el primer parámetro y después el TMB puede agregar o quitar? ¿O si me sale un PDL1 bajo pero un TMB alto, le doy más valor al TMB? Por favor, Feliciano. Yo creo que has tocado varios puntos importantes e interesantes, Jerónimo, y tal vez el que cabría primero resaltar es precisamente que un biomarcador por sí mismo no lo tenemos todavía para el tratamiento con inmunoterapia, para los pacientes que van a recibir inmunoterapia. O sea, un solo biomarcador que nos ayude a predecir realmente cómo le va a ir un paciente, aún no lo tenemos. Tal vez el futuro va a ser las combinaciones, como ya lo comentabas muy bien. Entonces, combinar a lo mejor PDL1 con TMB con otros biomarcadores, firmas genómicas, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos el inconveniente, o más bien, ¿cuáles son los problemas de PDL1? Los problemas de PDL1 podríamos identificar tres principalmente. Uno, que es constitutivo. Es decir, no se expresa, la expresión es diferente dependiendo de el tipo de tumor. Dependiendo de si tiene la carga mutacional, dependiendo de si tiene alguna otra mutación o blanco terapéutico, si es GPR, si es LK. Entonces,
la expresión es constitutiva. 2, es dinámico. O sea, sabemos que la expresión de PDL1 varía con el tiempo y se renueva o puede ser modificado dependiendo del tipo de tratamiento. Y 3, que no es predictivo, que desafortunadamente hasta ahorita ninguno de los estudios ha demostrado ser o ha demostrado que PDL1 sea un factor pronóstico o un factor predictivo para respuesta al tratamiento. Respecto a TMB, ¿qué es lo que tenemos con TMB? Tenemos resultados discordantes, de acuerdo a los resultados del Checkmate 026, en donde la combinación de un TMB alto con un PDL1 alto, mayor al 50%, da muy buenos resultados, pero un TMB alto con un PDL1 bajo, hay una gran diferencia entre los resultados. Entonces, TMB no es per se el marcador, el mejor marcador para ser evaluado, ¿no? Entonces, la combinación pudiera ser un TMB alto con un PDL1 alto, pudiera ser la mejor combinación hasta ahorita, lo que llevamos estudiado respecto a biomarcadores. La otra es que hay que diferenciarlo dentro del contexto, ¿no? ¿En qué contexto lo estamos hablando? Un paciente de células pequeñas versus un paciente de células no pequeñas. Un células no pequeñas, un adenocarcinoma versus un epidermoide. Entonces, todos estos contextos van a hacer que elijas cuál va a ser tu mejor biomarcador y cuál va a ser la combinación. Y por último, es precisamente que, ya lo mencionabas bien, parece que la conjunción o el añadir quimioterapia diluye el efecto predictor o predictivo del PDL1. Entonces, cuando añadimos quimioterapia a la primera línea, PDL1 no sirve como factor pronóstico y mucho menos TMB tampoco. Entonces, si vamos a estar combinando la primera línea con quimioterapia, no va a ser nuestro mejor biomarcador. Sin embargo, para la segunda línea, tanto TMB como PDL1 pudieran ser adecuados biomarcadores. Bien, ¿hay algún paciente en segunda línea que no le des inmunoterapia, que no le des el beneficio de inmunoterapia? Feliciana. Yo creo que si ahorita, hombre, la inmunoterapia llegó para quedarse y está cambiando el paradigma o la forma de tratar a nuestros pacientes. Entonces, definitivamente, el paciente que va a recibir inmunoterapia debería de recibirla lo antes posible, desde la primera línea, sola o en combinación con quimioterapia. Pero si no tuviste la oportunidad de darla desde la primera línea, obviamente no la postergues más, no la retrases a una tercera línea, no la retrases a una cuarta línea, dala lo antes posible. Y la segunda línea creo que es una buena opción, definitivamente. De acuerdo. Gracias, Feliciano. Omar, el PDL1 igual que el TMB. El problema es que no hay una homogeneidad entre los estudios. Todo el PDL1 está hecho con diversos anticuerpos monoclonales, diversas plataformas, diversos puntos de corte, cada quien sigue utilizando, y cuando lo pasan a TMB también se vuelve, algunos lo miden por biopsia líquida, algunos lo miden por tumoral, algunos en biopsia tumoral utilizan 10, algunos utilizan 15, algunos 15 mutaciones por megabase, en biopsia líquida los primeros estudios decían 16, saca el estudio Mystique un reporte de TMB con 20, con otra plataforma diferente, es decir, tampoco también pareciera que no solamente es un biomarcador que no es lo suficientemente bueno que tenemos, sino que también lo estamos midiendo de formas tan diferentes donde esto pudiera tener un juego. ¿Qué tanto juega, sobre todo bajado del campo ya clínico, el PDL1 desde tu punto de vista? ¿Por qué? Pues porque habemos entre los que habemos gente convencida de que tampoco lo estamos midiendo de una forma, no que lo estamos midiendo mal, pero no lo estamos midiendo de la forma ideal en la que los estudios lo demuestran. Y entonces aquí también cuándo se vuelve necesario hacerlo del estudio y cuándo no. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a esta variabilidad, si realmente es clínicamente importante o no, o si simplemente es lo que tenemos, hay que usarlo? Sí, la verdad es que a mí me parece muy importante el hecho de tener biomarcadores para guiar de mejor manera el tratamiento. Lo que hemos dicho es que hay pacientes que tienen resistencia primaria a la inmunoterapia y conocer a ese grupo de pacientes pues haría una diferencia importante de quizás no tratarlo como monoterapia y darle una combinación de quimio más inmuno, por ejemplo. Y eso empieza a tomar sentido. Por ejemplo, hay mutaciones de resistencia, STK11, LKB1, que han demostrado que incluso predicen resistencia no solo a la inmunoterapia, sino a la inmunoterapia más quimioterapia. Entonces, creo que es la suma de biomarcadores el futuro de esto y quizás, y de hecho ya desde hace un par de años había
un proyecto bien interesante liderado por el MD Anderson, que le llamaban Immunotype, o sea, ciertos genes, por ejemplo, el KRAS, el STK11, el LKB1, ciertos genes de MDM2, por ejemplo, aparecía también el estatus de tabaquismo, o sea, son factores bien importantes, tanto moleculares como biológicos, que influyen a la respuesta a un tratamiento. Pero yo, por ejemplo, sí estoy convencido que en este momento tenemos un biomarcador que sí hace una diferencia para definir el tratamiento, y ese es el PDL1 sin lugar a dudas. Pues, o sea, el Keynote 024 ha sido tajante en ese sentido, y el 042 y el IMpower 110 han venido a determinar que justamente los altos expresores es un grupo que se cuece aparte y que por lo tanto es consistente la información. Pero, por ejemplo, aún con altos expresores, hay de altos a muy altos expresores. Incluso hay un subanálisis del Keynote 024 publicado en Annals of Oncology de este año, donde se demuestra que los que tienen más de 90 de PDL1 tienen una diferencia mucho mayor en supervivencia global que los que tienen este nivel de PDL1 menor al 90%. Entonces, creo que todavía falta perfeccionar los biomarcadores, y creo que si nos quedamos con los muy altos expresores, con los que tengan una carga mutacional muy alta, definitivamente es donde tendríamos el mayor impacto y el mayor hazard ratio, pero pasaría que dejaríamos de beneficiar con la inmunoterapia a otro grupo importante de pacientes. Entonces, creo, y con eso terminaré mi comentario, que en la época actual, donde existen las combinaciones de quimio e inmunoterapia, el PDL1 pues pasa a un segundo término, y si yo quiero ofrecer monoterapia, es cuando el PDL1 tiene un papel importante. Gracias, Omar. Manuel, creo que querías decir algo, pero déjame hacerte también una pregunta. Basado en lo que han comentado Iván, Feliciano y Omar, el PDL1, vamos, nadie duda de su papel en el PDL1 alto. Pero ¿qué pasa en el PDL1 negativo? Para ti, ¿cuál es el mejor tratamiento para los PDL1 negativos? Es decir, ¿debemos aferrarnos, es suficiente lo que nos da la inmunoncología para aferrarnos a utilizar los PDL1 negativos la inmunoterapia? Porque también tenemos otras opciones. ¿Cuál es tu opinión en base a esto? La otra circunstancia es sobre los PDL1 negativos, pues otra vez entramos en el dilema de la biopsia, ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? O sea, digo, si PDL1 negativo, la primera pregunta es, ¿sí será? O sea, porque ese es el primer punto. O sea, ¿sí será negativo o no será negativo? O sea, digo, te mandas una biopsia a un laboratorio que no esté especializado, o te llega un paciente con un laboratorio no especializado en oncología pulmonar o con un broncoscopista que no lo hizo bien, bueno, desde ahí ya tienes dudas si realmente el resultado que vas a obtener del biomarcador realmente es válido o no es válido. Ahora, lo que sabemos de la eficacia de inmunoterapia en pacientes negativos es que por lo menos no es peor de lo que se tenía como gold standard. O sea, okay, por lo menos en un escenario deleterio o de desventaja al paciente no lo estás poniendo. O sea, digo, entonces sí me parece que basado en ese tipo de razonamiento no podrías criticar a una persona que dijera yo las juego todas con inmuno, o sea, con excepción de que tenga una contraindicación muy particular, de que pues, tenga una psoriasis descompensada, una artritis reumatoide, o sea, algo que te contraindique como tal el uso de inmunoterapia. O sea, si hay una persona que te dices, a ver, yo las juego todos con inmuno, bueno, pues está bien, ¿no? A mí quizás lo que me queda de reflexión es un poquito sobre el papel que marca la velocidad de la enfermedad cuando tú recibes al paciente en segunda línea. O sea, si tú tienes un paciente que a lo mejor pensaríamos en el paciente que va progresando lentamente y que pues, te da tiempo de estarlo metiendo, por ejemplo, en nivolumab, o estarlo metiendo en pembro, o en atezo, lo que tú quieras. Y eso pues está bien padre porque pues, te llega un paciente así y pues lo que le pongas, de alguna manera sabes que tienes una buena posibilidad de que vaya a funcionar. La problemática realmente para mí representa es aquel paciente que viene con una progresión rápida de una primera línea, o sea que ya la enfermedad se hizo acelerada y que tú lo quieras meter en una segunda línea de inmunoterapia. Y es como que mi dilema de si realmente lo vas a alcanzar con una inmunoterapia en monodroga cuando la enfermedad va rápido. O sea, eso es ahí como que yo creo que es un poquito más el juicio de las características clínicas del paciente. Sobre la data, pues, o sea, todo el mundo trae las datas de los estudios de segunda línea. O sea, sabemos también que el impacto en la supervivencia global pues es notorio en cuanto más se expresa en el PDL1, pero vamos, y que es por lo menos no inferior en no expresores
¿cómo se llama? De quimioterapia. Pero a mí en lo personal me preocupa un poquito más cómo viene el paciente de la primera línea, qué tan rápida viene la enfermedad, y en función de eso es como yo decido si le voy a empezar una combinación que sea más activa para una tasa de respuesta rápida o si me voy con inmunoterapia. Perdón por extender. Okay. De acuerdo, la clínica siempre va a ser importante más allá de los estudios. ¿Cuáles son para ti la toxicidad tiene un peso? La toxicidad al tratamiento tiene un peso, es decir, muchos hablan si los PD1 y los PDL1 pudieran ser diferentes, los PDL1 aparentemente tienen menor grado de neumonitis, aparentemente tienen menor eventos adversos. ¿Realmente esto hace una diferencia entre PD1 y PDL1? ¿Realmente es relevante, lo suficientemente relevante como para preferir uno sobre otro? Y obviamente, ¿cuál es, basado en la pregunta que le hacía Jorge, inmuno más inmunoquimio, la toxicidad ahí también juega? Es decir, el miedo a lo mejor a la toxicidad por ipilimumab o la toxicidad por la quimioterapia te lleva a tomar una u otra decisión. Perdón, Omar, ya vuelvo contigo. Muchísimas gracias por la pregunta de nuevo. Es una pregunta interesante porque en lo personal sí creo que tenga una relevancia grande la toxicidad. Se ha visto en los estudios que aquellos pacientes que tienen una amplia toxicidad, una alta toxicidad inmunomediada, son los pacientes que tienen un mejor beneficio a largo plazo, son algunos respondedores importantes. Y creo yo que eso tendríamos que checarlo en un futuro de una mejor manera, con algunos biomarcadores específicamente de farmacodinamia. Hay un estudio que se publicó apenas, se presentó en ESMO, muy interesante, en donde veían la toxicidad y eso correlaciona con la sobrevida global. Es un estudio prospectivo de varias inmunoterapias, ¿no? Perséfone se llama. Entonces, creo yo que tienen que ver más allá de la toxicidad, pues tiene que ver si la alta carga mutacional, si un alto PDL1, pero te ayuda a predecir a aquel paciente que le va a ir bien. Ahora, es importante mencionar que es toxicidad inmunomediada y para mí no hay una diferencia entre PDL1 y PD1. Me parece que la toxicidad es muy similar. Ciertamente en muchos ensayos, y la doctora Pilar inclusive en un metaanálisis menciona que es un poquito más bajo para PDL1 neumonitis, pero me parece que es muy similar, ¿no? La toxicidad. Ahora bien, y volviendo a lo mejor a la primera pregunta, y la voy a dejar aquí para todos, ahorita vuelvo contigo, Feliciano, pero si tú quieres contestar también esta. Entonces, a ver, la primera pregunta que yo les hacía es ¿cuál es el mejor parámetro que debemos utilizar? Y a mí me parece muy buena esta idea que das de cómo comparar a los pacientes entre inmunoquimio o inmuno, y mucho tiene que ver el tiempo mediado de la respuesta. ¿Cuándo sabemos que la inmunoterapia, eso es lo que te ofrece? Que los pacientes que responden tienen respuestas, la mayoría de ellos duraderas, y eso va a tener un impacto en supervivencia libre de progresión, en supervivencia global. Entonces se volvería, y perdón que sea incisivo, se volvería entonces para medir inmuno la tasa de respuesta uno de los mejores parámetros, o no aplica, o solamente aplica para inmuno monodroga, inmuno más inmuno, pero no aplica cuando hablas de inmuno más quimioterapia. ¿Alguien? Ok. O tú, Omar, por favor, o quien quiera, sí. Por favor. Bueno, súper breve, en menos de 2 minutos la respondo. La pregunta inicial era distinta, porque era cuál sería el mejor parámetro para evaluar un ensayo clínico, y lo que comentábamos es que todo va ligado. Pero, por ejemplo, en estas cuestiones de comparación indirectas entre estudios, que siempre hemos comentado, quizás no es lo más correcto, pero es lo que tenemos, porque con eso tomamos las decisiones clínicas. Y en este sentido, justamente dentro de los comparadores que más se toman en cuenta son el hazard ratio, precisamente, y el porcentaje de pacientes vivos a largo plazo. Pero yo le sumaría otros factores, por ejemplo, la duración de la respuesta, la toxicidad, y creo que todos estos factores son los que debemos tomar en cuenta al momento de elegir una terapia. Ok, ¿alguien más? Feliciano. Sí, hombre, yo creo que al final del día vemos pacientes y no vemos protocolos, ¿no? Entonces, creo que cada paciente es individualizado, cada paciente es independiente del que vi hoy, el que vi mañana, el que voy a ver pasado mañana. Entonces, no existe realmente, en la mayoría de los casos, un protocolo que se adapte solamente a ese paciente. Entonces, tenemos que ver las características, el estado funcional, cómo tolera, si está en condiciones para recibir un tratamiento, con duplete, triplete, con inmunoterapia, qué sé yo. Entonces, al final del día, el objetivo de un tratamiento es adaptar los protocolos que tenemos
a este paciente y no el paciente quererlo meter a fuerza a un protocolo. De acuerdo. Ok, Manuel, por favor. La otra circunstancia es que hay otro último parámetro que es la calidad de vida de los pacientes, ¿no? O sea, digo, estos pacientes, lo que de repente hace rato hablaron de toxicidad, y la pregunta que yo les haría a todos es, ¿qué prefieren? ¿Que les haga toxicidad o que no les haga toxicidad, no? O sea, porque es que no te haga toxicidad no es tan buen dato. O sea, digo, lo que te estoy diciendo es que muy probablemente no le está funcionando. O sea, digo, entonces, o sea, tienes pacientes que con 2 ciclos hacen respuestas completas, pero son muy tóxicos y técnicamente los tienes que suspender por un evento adverso serio, pero su supervivencia global es altísima y no le tuviste que dar no le tuviste que dar nunca más inmunoterapia, y con 2 ciclos el paciente te dura 2 años. O sea, y en cambio, por ejemplo, tienes pacientes que a lo mejor no les hizo casi nada y resulta que en 4, 5, 6 meses ya te están progresando, ¿no? Entonces, o sea, bueno, yo, de repente en quimioterapia, no sé si se acuerdan que había alguna serie de estudios que hablaban de la supervivencia libre de toxicidad. Yo no sé si aquí en inmunoterapia valga este tipo de reflexión de la supervivencia libre de toxicidad, o sea, tan bueno que, o sea, obviamente nadie quiere que le haga un evento adverso serio, pero realmente, o sea, si a mí me preguntan, a mí el que no me haga toxicidad, mucha toxicidad con la inmunoterapia, o que no, o sea, lo que no le dé algo de problemas, realmente tampoco me deja muy tranquilo. Ahora, al final también porque te sientes cómodo ya manejando la toxicidad, definitivamente. Sin embargo, si fueran tus primeros pacientes, etcétera, pues no, es de tener una toxicidad grave y que además se puede volver crónica, pues eventualmente, si bien decimos, yo estoy de acuerdo contigo, que prefieres la toxicidad porque al final sabes que la eficacia la vas a tener y vas a poder controlar la toxicidad, pues habría también que preguntárselo a los pacientes, ¿no? O sea, si valdría para ellos la pena la toxicidad grave, ¿no? Si ellos vale la pena hacerlo, ¿no? Pero bueno, muy interesante tu punto de vista. Última pregunta, y con esta quiero cerrar, y en realidad es una convertida en 2. Les quiero pedirle por favor a ustedes, que son los expertos en inmunoterapia en cáncer de pulmón, le digan a los residentes o a alguien que no ha utilizado inmunoterapia en cáncer de pulmón o que no se siente todavía tan cómodo para utilizar, un solo consejo de qué hacer con la inmunoterapia, es decir, lo que quieran referente a eficacia, toxicidad, etcétera, un solo consejo. Y la segunda es si tienen y si me pueden contar una anécdota de algún momento emotivo con la inmunoterapia, no sé. Voy a empezar con Jorge, por favor, un consejo y un momento emotivo que has tenido con la inmunoterapia. Bueno, el consejo quizás es la forma de ver ahora la inmunoterapia, porque antes lo estándar era la quimioterapia basada en platino, y ahorita lo que estamos viendo es que el estándar es la inmunoterapia, que puede ser combinado, ¿no? O sea, esto es lo que ya forma parte de todo el esquema. Entonces, que, pues digo, no todos tenemos el mismo acceso a las inmunoterapias dependiendo el centro donde estamos practicando y formándonos, eso para los residentes, pero que les pierdan miedo porque sí hay casos muy buenos. Ahorita qué bueno que tocaste el tema porque eso nunca lo platicamos de las experiencias buenas. Tengo experiencias con pacientes de 87 años, respuestas muy buenas, sin toxicidad, muy buen control de la enfermedad, tengo respuestas completas con los combos de ipinivo, tengo respuestas completas con monodroga, tengo, o sea, personas que se tienen que haber muerto con los esquemas que teníamos previos, ahorita están vivos, y ellos y la familia, la verdad es que haces un cambio importante en ellos, y es lo que nos gusta a nosotros. Entonces son muchas historias buenas, la verdad, las que salen con inmunoterapia, desafortunadamente no son todas, y por eso estamos en esta discusión. Sabemos que la inmunoterapia es mejor que quimioterapia, como la quieras dar, pero la cuestión es que esa experiencia la van a ir generando y van a ver que se van a sorprender de los casos buenos que van a ir experimentando todos ustedes. Omar, por favor, un consejo y una anécdota. Sí, de hecho, yo el consejo que les daría es que cada vez que vayan a empezar un esquema de tratamiento, hagamos esto que ya también está dentro de los lineamientos, que al paciente le den datos del esquema de inmunoterapia que está recibiendo. O sea, que venga
la ficha de tratamiento como hacemos en los protocolos, en donde diga el nombre del paciente, qué esquema de tratamiento está recibiendo, cuándo lo inició, quién es su médico tratante, los datos del médico tratante, justamente para cualquier eventualidad, pues que de inmediato se pueda hacer, canalizado con el médico tratante y se pueda hacer un manejo oportuno. Entonces, ese quizás sería el consejo que le daría a los residentes, y que lean bien los estudios clínicos. Por otra parte, en cuanto a experiencias agradables, pues creo que vamos a coincidir más de uno en este sentido de los largos supervivientes. O sea, todos hemos experimentado esto, de los pacientes que estaban incluso hasta en una tercera línea de tratamiento y actualmente llevan 5 o 6 años vivos. Gracias, Omar. Manuel, por favor. Pues yo el consejo que les doy es que cuando vayas a iniciar una inmunoterapia, protocolices al paciente de una manera adecuada, en el sentido de que le mandes a hacer un perfil tiroideo, que le hagas una buena evaluación hepática, o sea, porque muchas veces los pacientes traen alguna preexistencia, sobre todo de problemas tiroideos, y parte de los problemas que hay que estar cuidando en la inmunoterapia es precisamente que no vayan a desarrollar un hiper o un hipotiroidismo, y que cuando lo veas en la consulta, no pienses que los síntomas que te están diciendo no tienen o sea, son síntomas parecidos a los de la quimioterapia. O sea, cualquier síntoma en inmunoterapia puede ser representativo de una endocrinopatía. O sea, un paciente en inmunoterapia empieza con mareo, empieza a vomitar, aguas porque puede ser una hipofisitis. Si un paciente empieza con problemas respiratorios, aguas porque puede ser una neumonitis. O sea, entonces, si un paciente empieza con transaminosemia, aguas porque puedes terminar con una falla hepática fulminante. Entonces, que ningún síntoma relacionado con inmunoterapia es subestimable. Feliciano, por favor, un consejo primero y una anécdota. Hombre, te lo voy a cambiar y voy a empezar con el momento emotivo. Definitivamente, la inmunoterapia nos ha dejado, creo que a todos, muchos momentos emotivos en donde hemos visto grandes logros, grandes historias de éxito con nuestros pacientes. Y mi momento precisamente va en relación al comentario de Omar y al comentario del doctor Magallanes. Tal vez creo que el momento más emotivo o la parte más emotiva de la inmunoterapia es precisamente que el paciente entienda o hacerle cambiar la forma de ver su enfermedad. O sea, que ha pasado de un concepto de muerte a una esperanza de vida a una enfermedad crónica, ¿va? En donde hemos convertido, creo que esa es la parte más emocionante o lo que más me ha motivado o emocionado, el ver cómo el paciente acepta su enfermedad como una enfermedad crónica, que le tiene respeto y a la vez también cariño, porque se sensibiliza, tiene más interacción, se vuelve más emotivo, une familias, pero también destruye. Entonces, creo que esta es la parte más importante, o sea, convertir una enfermedad o una palabra que significaba cáncer, que significaba muerte, a algo como una enfermedad crónica. El consejo para los residentes: transmitan este mensaje, transmitan que el cáncer ya no es sinónimo de muerte, que cáncer es una enfermedad crónica, y sobre todo cuando hablamos de cáncer de pulmón y tratamos con este tipo de terapia innovadora. De acuerdo, muchísimas gracias, Feliciano. El productor me está pidiendo una última pregunta para ustedes, que es: ¿cuál es el paciente con mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo? Es decir, empiezo ahora con Omar, por favor. Pues fíjate que me la pones muy fácil, Jerónimo, porque el que tiene más chance de estar vivo a largo plazo es el que recibe inmunoterapia. Ahora, si la pregunta es dentro de los que reciben la inmunoterapia, ¿quién es el que tiene mayor chance? Exacto, el que tiene más chance de estar... Dentro de los que reciben inmunoterapia, ¿quiénes son los que tienen más chance de estar vivos a largo plazo? Pues creo que hasta ahorita lo que nos ha enseñado la historia pues es los altos expresores. Sin embargo, pues hay no altos expresores que también logran estar vivos a largo plazo y tienen algunas características importantes. Por ejemplo, los fumadores tienen más oportunidad de estar vivo a largo plazo que los no fumadores. Un dato, pues, o sea, que suena extraño y cuando lo mencionamos así parece confuso, pero bueno, es una realidad. El paciente que tiene eventos inmunomediados también es el que tiene más chance de estar vivo a largo plazo. Entonces ahí llevamos dos factores: los altos expresores, los fumadores, y bueno, los que tienen algún grado de respuesta también se benefician, y los efectos inmunomediados. Pero si se fijan, todos estos son
datos que están fuertemente correlacionados. El que hace evento inmunomediado suele hacer una respuesta y entonces está vivo a largo plazo. Entonces, esos son factores que están interrelacionados y ese sería el perfil que yo encontraría. Ok, Jorge. Yo sí, como dice Omar, me la pones muy fácil porque no lo sé. O sea, la verdad es que sí, o sea, cuando... Ahorita comenta Omar de los altos expresores. Él dijo fácil, no difícil. Él dijo fácil, no difícil. No, yo también por eso lo pongo... Sí, ¿verdad? Pero, bueno, la cosa es de que realmente no lo sé. O sea, porque son, cuando digo un paciente, me ha tocado ver respuestas muy buenas en negativos, inclusive. Sorprendentes. Y en otros contextos como que no hay un biomarcador, que es lo que discutíamos al principio. Hay características clínicas que se puede decir, pero todo eso es cuando agrupas a 100 pacientes o un 100% de pacientes. Pero cuando tengo un paciente, la consulta, yo no estoy de acuerdo en que tenemos que exponerlo al inmuno. Ahora, mucho de lo que vemos hoy entre la respuesta y la toxicidad, pues ya la viste cuando ya tomaste la decisión y ya los expusiste, ¿no? Ya lo ves con el tiempo. De hecho, la toxicidad lo esperamos casi siempre como después del mes y medio, 3 meses. Es cuando generalmente vemos las toxicidades inmunomediadas y es cuando también hacemos la evaluación de respuesta. Entonces, predecirlo en el momento que tiene una persona, ahí se hace súper complicado. Obviamente, lo que comentaban de los biomarcadores, pues hay unos que te ayudan un poquito más, pero igual no les funciona. Entonces, es exponerlos, la verdad. No creo que haya forma de predecirlo y hay varias opciones que es lo que sabemos que son mejores que quimio, pero bueno, entre estas opciones, ¿cuál sería la mejor? También es la pregunta que hemos estado intentando desarrollar y que no sabemos bien. Gracias, Jorge. Manuel. Yo creo que lo más importante es también ubicar a quiénes son los que no hay que llevar a inmunoterapia, ¿no? O sea, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que traen una colitis ulcerosa, un CUSI, aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn, aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas que muchas veces están... Tener cuidado que la inmunoterapia puede darte lugar a que debute de una manera florida la enfermedad inmunológica. Otro problema importante es que hay que tener mucho cuidado con los pacientes frágiles. De acuerdo. Feliciano, por favor. Hombre, para no quitar el tiempo y no quiero ser repetitivo, además de todo lo que han comentado mis compañeros, solamente, como ya lo comentaba el doctor Magallanes, efectivamente, creo que hay que seleccionar bien al paciente y más bien ver qué pacientes no pudieran recibir tratamiento con quimioterapia y qué día con inmunoterapia. Nosotros tenemos un estudio en donde demostramos que efectivamente el estado nutricional o la caquexia es un factor pronóstico para la respuesta al tratamiento, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Y creo que es importante siempre evaluar el estado nutricional antes de iniciar el tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Es un factor importante a considerar. Y la otra es que dentro de los eventos adversos inmunorrelacionados, como comentaba Omar, efectivamente existe solamente tal vez uno que sea la excepción a la regla, que prediga un buen resultado en términos de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, y ese es la neumonitis. La neumonitis, que es un factor, que es un evento adverso inmunorrelacionado muy frecuente en los pacientes con cáncer de pulmón y que también acabamos de publicar, o estamos por publicar un artículo precisamente de el desarrollo de neumonitis como factor pronóstico en la supervivencia global. Entonces, el presentar una neumonitis grado 2 o mayor a 2 impacta definitivamente negativamente en la supervivencia global. Entonces, hombre, no hay que buscar todos los eventos adversos inmunorrelacionados. Siempre existe uno que va a ser la excepción. Ok, muy bien, excelente. Sí, siempre hay, en toda medicina siempre hay, nunca hay reglas, siempre hay excepciones a la regla. Bien, me quedo para buscar al paciente con mejor supervivencia global, me quedo claramente a los altos expresores, aquellos pacientes que tienen respuesta claramente, aquellos que hacen ciertas toxicidades. Los estatus funcionales siguen siendo un factor importante para escoger al paciente y obviamente yo agregaría aquí mutaciones negativas, ¿no? Obviamente los pacientes con mutaciones positivas no se han visto tradicionalmente más beneficiados con tanta positividad como lo han hecho los que no tienen mutaciones, ¿no? Que tiene que ver con los fumadores y que ya explicaron ustedes. Oigan, pues muchísimas gracias por estar en esta sesión de expertos en inmunoncología. Yo quiero cerrar con 4 frases que saqué de lo que fueron diciendo todos ustedes.
La primera frase que es la inmunoterapia llegó para quedarse. Claramente la inmunoterapia hoy no hemos tenido tantos beneficios de otros tratamientos como lo hemos tenido en la inmunoterapia. Segunda conclusión, el paciente debe recibir inmunoterapia, tratar de que el paciente reciba sí o sí inmunoterapia en algún momento de su enfermedad. Primera línea se prefiere, segunda línea como ya, pero a ver, si el paciente lo puede recibir hasta tercera o cuarta línea, no le quites el beneficio de recibir inmunoterapia. Tercera conclusión, los pacientes no encajan en los estudios, la clínica cuenta. Y por último, ninguna toxicidad por inmunoterapia es subestimable, definitivamente no. Si bien muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco al doctor Manuel Magallanes, al doctor Jorge Alatorre, al doctor Iván Romarico Espinosa, agradezco al doctor Feliciano Barrón y al doctor Omar Macedo por acompañarnos en esta ocasión, y muchísimas gracias, que pasen buen día, gracias por sus grandiosas aportaciones, que estén muy bien. Muchas gracias.